Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este precioso gatito en anillas de lata que podrás realizar fácilmente y con muy poquito material, con tu anillita grande como siempre, mire, con nuestras anillas reciclando. Pero antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Yo estoy utilizando hoy un hilo de 1 milímetro y mi aguja es de 1.7. Ese es mi gancho de tejer, es de 1.7, una anillita de las grandes que usted podrá reciclar en potes de alimento. En estos los puedes reciclar. Vamos a comenzar, vamos a dejar un pedacito así de hebra para irla perdiendo cuando vayamos tejiendo. Vamos a comenzar, mire, en la mitad de aquí, de la parte de arriba, donde está el más pequeño, el orificio más pequeño, ahí vamos a comenzar. Y vamos a ir haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vamos a hacer 7. Saltamos al otro lado y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Aquí vamos a hacer 24 medios puntos en todo este contorno. Y aquí vamos a hacer los otros 7. Aquí hicimos 7, aquí vamos a hacer 7 más para completar 14. Así lo vamos tejiendo. 7 puntos más. Recuerdo que usted puede hacerlo con el hilo que usted tenga y el color que usted desee. No solamente lo va a hacer blanco o lo va a hacer marrón o negro, no. El color que usted tenga. Con ese usted lo hace. 7. Aquí están, 7. Y cerramos aquí con un punto deslizado. Aquí ya cerramos con este punto deslizado. Esta hebrita después usted la corta. Aquí vamos a comenzar haciendo una cadena. Y vamos a hacer aquí un punto. Y aquí hacemos un aumento. Un punto, un medio punto y un aumento. Así lo vamos tejiendo en este lado. Así, un medio punto. Y aquí hacemos un aumento hasta llegar en este espacio. Aquí vamos a hacer 1. Y aquí nos deslizamos. Mira, aquí hacemos un deslizado. Y en el que continúa hacemos otro deslizado. Así. Aquí hacemos una cadena y comenzamos a hacer medios puntos altos. Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos aquí. Aquí hacemos otra vez un deslizado y continuamos aquí con medios puntos hasta llegar aquí. Así lo vamos haciendo. Aquí ya llegué y hago aquí mi punto deslizado. Así. Aquí este hilo lo perdemos, después lo vamos cortando y aquí vamos a comenzar. Aquí usted haga este brita así, un poquito, que le quede, mire,
así, y aquí hacemos 1 y 2. Y aquí vamos a entrar en este mismo haciendo puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos altos. Aquí cierra con un punto deslizado. Así. Mire cómo queda. Va a quedar así. 14 puntos altos. Ahora aquí vamos a comenzar tejiendo medio punto. Pero aquí usted va a hacer en este mismo que entra. En ese mismo punto. Entra haciendo su medio punto. Y aquí hace un aumento. Aquí hace 1 y un aumento. Así lo va tejiendo en todo el contorno, desde aquí hasta llegar aquí con un punto deslizado. Un medio punto y un aumento. Así. Aquí ya termino la vuelta y hago un puntico deslizado. Así. Mira cómo va quedando. Esto es la cabeza. Así. Se la desliza y así le va a quedar. Ahora aquí vamos a ir tejiendo 1 y 2. Lazada. Y hago puntos altos. Así. Aquí ya este es un aumento porque la cadena nos está contando como un aumento. Y hago aquí 1 y 2. 2 puntos altos. Y ahora hago un aumento en puntos altos. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Un aumento y 2 puntos altos. Así en todo el contorno. Entonces, mire, ya aquí ya yo termino mi vuelta aquí con un punto deslizado. Así. Aquí, mire que le va quedando así. Esta es la cabecita. Usted la ubica sin forzarla, que la va a doblar, no. Así, donde le llegó, ahí usted la coloca. Así. Y usted la pone y le ubica donde quiere sus orejitas. Usted le puede poner sus orejitas, una aquí y una aquí, si usted quiere de un lado. O de no, se las pone aquí arribita. En todo entonces usted aquí le va colocando, como lo vamos, el gatico está así, mire, así. Sus orejitas tienen que estar en esta parte de aquí arriba. Entonces usted, este pedacito aquí, usted lo ubica aquí. Aquí le vamos a ubicar, enseguida lo vamos a tomar con con este puntito de abajo. Usted agarra su hilito y lo ala hacia abajo. Así. Y ahí hace una cadenita y aquí usted va a comenzar a hacer medio punto. Pero antes de comenzar a hacer los medios puntos, ya usted ahí le ubica su orejita. Usted aquí le va a poner una de aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Usted la va a comenzar desde esta parte. Y esto así lo vamos a hacer para ubicarnos dónde van las orejas. Aquí así. Usted de aquí, aquí va una. Y aquí usted cuenta 1, 2 y 3. Y de aquí hasta aquí
ubica la otra oreja, en la otra puntita. Pero ya teniendo esa, cuando usted llega aquí, ya usted recuerda que tiene que dejar su espacio para la oreja. Aquí vamos a comenzar haciendo medio punto. Vamos a hacerle aquí medio punto. Cuando llegue a esta parte aquí donde corresponde la primera oreja, regresamos. Un medio punto en cada punto de base. Bueno, mire, amiga, disculpe aquí. Aquí le dije yo, van las orejas. Usted aquí va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medios puntos. Y cuando lleguemos a esos 9 medios puntos, usted hace un punto deslizado y comencemos a hacer las paticas. Vamos a hacerle las paticas. Aquí ya llevo 3. Aquí hacemos una lazada y entramos en este mismo cadena haciendo una lazada. Entramos una lazada, entramos una lazada, entramos otra vez en la misma cadena, una lazada 4 veces, cerramos juntos, una cadena, 2 y entramos en el mismo punto, así. Y usted así le hace su patica. Mire, que le quede aquí una patica. Luego aquí continúa haciendo 1, 2 y 3. Y hace lo mismo. Desliza. Desliza y vuelve y hace otra vez su puntico pu. Hace aquí, entra en esa misma cadena 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Cierra completo y hace 1, 2 y 3 y cierra. Ahí mismo en el mismo punto, vuelve y cierra. Así, con un puntico deslizado. Y así le hace las 2 patitas. Y continúa haciendo sus medios puntos hasta llegar aquí donde vamos a ubicarle las orejas. Ya regreso cuando llegue ahí al punto donde le vamos a hacer las orejitas. Ya aquí ya llegué. Yo aquí esta la voy a ubicar igual que hice con el otro. Aquí. Agarrando esta parte de abajo. Así. Para que quede ya aquí agarrada. Entonces yo aquí hago mi puntico deslizado y comienzo a hacer 1, 2, 3. Y voy a entrar en ese mismo punto. Voy a comenzar a tejer 1, 2, 3. Y 4. Hago 1 y 2. Giro y hago en ese mismo punto entro. 1 sin terminar, un punto alto sin terminar. 2 sin terminar, 2 puntos altos. 3 puntos altos sin terminar. Y 4 puntos altos sin terminar. Cierro completo. Hago una cadena y giro. Así. Miren. Así hago la primera orejita. Yo aquí ya corto mi hilo y empiezo a tejer la otra orejita. De la misma forma que hice esta, hago esta aquí. Bueno, ya aquí ya le hice la otra orejita. Miren, así. De aquí, este hilo después usted lo va perdiendo por dentro. Y lo que nos sobre lo cortamos. Así, mire, así queda. Mire, qué precioso va quedando. Entonces ahora nosotros nos vamos a ubicar aquí. Aquí agarramos otra vez el hilo y comenzamos a tejer aquí
echamos las orejitas hacia adelante y vamos a comenzar donde tenemos el punto deslizado. Aquí, donde tenemos el punto deslizado, ahí entramos y empezamos a hacer una cadena. Este es para asegurarlo. Así. Y dos cadenas. Dos cadenas y hacemos lazada y comenzamos a tejer en esta mismo. Vamos a ir haciendo aquí en este espacio, vamos a hacer 2 puntos altos, 1, y la cadena nos cuenta como nuestro primer punto. Y aquí un aumento. Y así vamos tejiendo un punto alto, 2 y un aumento. Así. Vamos tejiendo en todo este contorno. Así, desde aquí hasta llegar aquí a nuestro punto deslizado. Así vamos tejiendo 2 puntos altos y un aumento. Aquí ya llegué a mi vuelta. Aquí. Giro. Aquí y comienzo a tejer aquí. Hago un puntito deslizado, medio punto, una lazada y hago punto alto. Así. 2, 3 y un aumento. Así voy tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí con los mismos puntos. Un medio punto alto, medio punto y un punto deslizado. Así. Aquí vamos a continuar con el aumento. 3 puntos altos y un aumento. Así vamos tejiendo. 1. Y aquí ya llegué. Mire cómo va quedando. Así. Ahora aquí nos vamos a ir haciendo medios puntos. Ya agarramos nuestra hebra y vamos a hacer medios puntos. Aquí en estas dos primeros nos deslizamos. Así. Aquí. 3. Y aquí vamos a comenzar haciendo medios puntos hasta llegar. Usted se ubica en el medio de las dos orejas, aquí. Y ahí vamos a hacerle la cola. Aquí vamos a hacer medios puntos en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Hasta llegar en el centro para comenzar a hacer ahí la colita. La cola usted se la puede hacer del largo que usted desee. Cuando llegue aquí a esta parte, volvemos. Bueno, aquí ya llego aquí en todo el centro y aquí voy a comenzar a hacer la cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Usted le da el largo que usted desee. Aquí nos regresamos en la segunda cadena con un punto deslizado. En la que sigue hacemos un punto deslizado. En la que sigue hacemos medio punto. 1. En la que sigue medio punto. Lazada y hacemos medios puntos altos. 1, 2, 3, 3. Aquí hacemos 4 y aquí vamos a hacer disminución. Esto es para que nos dé la curvita. Aquí hacemos, mire, aquí agarramos 1, 2 y hacemos una disminución triple. Así. Y cerramos juntos una cadena y continuamos haciendo medios puntos altos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí hacemos una disminución y aquí agarramos la otra y cerramos juntos, así. Aquí hacemos lazada y hacemos 1, 2, y aquí ya estamos llegando donde, así, lazada y entramos aquí y aquí hacemos nuestro, pero vamos a entrar en el mismo que comenzamos. Ahí hacemos un punto deslizado y continuamos haciendo medios puntos, así. Mira cómo queda la colita. Usted le da el largo y las disminuciones que usted quiera para que ella le dé vueltas, si usted desea que le quede más volteada la colita. Y aquí le vamos haciendo medios puntos hasta llegar aquí donde vamos a cortar ya nuestro hilo. Bueno, ya aquí, mire, ya llegué ahí, corto mi hilo y aquí esta hebra la pierdo por dentro. Mire qué precioso está quedando, mire, así. Usted aquí, su colita, usted se la hace si la quiere más larguita, usted se la hace. Aquí usted después, si usted quiere, le echa goma escolar para endurecerlo más si quiere. Así va quedando. Ahora vamos a hacerle las sombritas para las orejas. Yo se las voy a hacer blancas. Usted se la puede hacer según su color que usted vaya a hacer su gatito. Aquí hacemos un anillo mágico y entramos y hacemos 3 cadenas y entramos y hacemos 1, 2, 3 y 4. Aquí hacemos, salimos por 1, el primero, 2, 3, 4, 5 y cerramos completo. Una cadena y aquí este hilito lo alamos, que nos quede así. Así. Y esto se lo vamos a colocar aquí. Así. Aquí. Hacemos 2 para colocarse. Bueno, ya aquí, mire, tengo los 2 que hice. Como cuando usted ala su anillo mágico, le queda esta hebra. Y cuando cierra aquí con una cadena, le queda la otra hebrita. Usted esto lo va a colocar poniéndole aquí, saca su hebrita. Y de esta parte de abajo, saca la otra hebrita. Así. Las 2 hebras las saca. Así. Esto usted aquí le hace un nudito. Aquí así. Y lo amarra ahí. Este hilito después lo corta lo que le sobra. O usted busca con una aguja lanera, lo puede coser también. Pero así también lo puede colocar. Los 2 los va colocando de la misma forma. Así. Vamos a hacerle ahora el hociquito. Usted le puede hacer un hociquito pequeño o grande. Aquí nosotros vamos a hacer un anillo mágico y aquí vamos a hacerle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí le hacemos, cerramos con un punto deslizado. Así. Aquí
apretamos bien este y así usted le puede hacer, este es este. A este que estamos haciendo yo le voy a hacer de 2 vueltas. Si aquí tengo 12, 6, yo voy a hacer aumento. Hago una cadena y hago aumento. Aumento es entrar 2 veces. Hago 6 aumentos y termino la vuelta con 12 medios puntos. Así hago los hijos. 2 vueltas. Una con 6 y la otra con 12. Así queda, miren, ya el hociquito ya con sus 2 vueltas y usted le borda la nariz. Así. Usted aquí esto lo hace así y se lo coloca aquí en todo el medio. Aquí, así. Aquí después usted le hace unas puntadas, pero primero usted ale estas 2 hebras para asegurarlo. Usted por aquí saca y saca sus hebritas blancas por este lado y después con una aguja punta roma usted lo cose así, así. Usted lo acomoda bien, así lo arregla bien, ya con esto aquí ya puesto, le hace un nudito de esta parte atrás y aquí lo vamos a comenzar a coser. Bueno, mire, aquí ya coloqué ya su naricita, el hociquito aquí. Ahora le vamos a bordar los bigotes. Usted este hociquito lo puede poner más arribita, más abajo o en el medio. Donde usted lo quiera colocar, usted lo coloca. Donde usted lo vea que le queda bien bonito, ahí usted coloca su naricita. Mire, aquí, este lo vamos a dejar, este hilito aquí. Donde están los medios puntos, ahí usted entra y sale donde está el otro medio punto de este lado. Así. Y entra en el mismo punto. Así le vamos haciendo los bigoticos en ese lado. Luego entra aquí y en el mismo vuelve a entrar. Así. Y así hace los bigoticos. Y así como hizo este, le hace el de este lado. Así. Después usted le coloca sus ojitos. Recuerde que usted puede hacer cosas pequeñas como esta para poder ir avanzando a cosas más elaboradas. Comencemos por lo más pequeño y ahí vamos dándole hasta que ya estemos preparados para hacer cosas más elaboradas. Bueno, amiga, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. Tú le pones tu toque personal, tú lo puedes hacer más grande, con más vueltas, con menos vueltas, te sale más pequeño. Bueno, gracias por apoyarme. No olvides suscribirte, compartirlo. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.